En busca de la utopía. El rostro oculto de los políticos. Por Cruz Romero Carmona. Capítulo 2. Todo fue un sueño. El desencanto de las promesas. La primera semana de gobierno del presidente fue una de las más esperadas por el pueblo. Después de meses de campaña y promesas, finalmente llegó el momento en que el candidato electo asumiría el cargo más importante del país. La emoción y la esperanza se palpaban en el ambiente. Las calles se llenaban de gente celebrando y el país parecía estar en un estado de euforia colectiva. Sin embargo, a medida que pasaron los días, comenzamos a darnos cuenta de que tal vez habíamos puesto excesos expectativos en este presidente. Los primeros signos de desencanto aparecieron cuando se anunció la integración del gabinete. El presidente había prometido que no permitiría a políticos corruptos de otros partidos en su gobierno. Sin embargo, lo primero que hizo fue nombrar a la mayoría de los políticos más corruptos de todos los partidos, incluyendo aquellos en los que él mismo había militado. El presidente había nombrado en puestos importantes a políticos que habían sido señalados en el pasado por actos de corrupción y fraude electoral. Incluso había colocado a alguien que había sido criticado duramente en el pasado por el mismo presidente, por su supuesta participación en fraude electoral. Era desconcertante ver cómo el presidente, que antes había criticado a este político por ser corrupto, ahora lo había nombrado en una posición de poder. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Acaso el presidente se había olvidado de sus principios y valores solo para mantener su poder y posición? El desencanto fue creciendo en la población. La gente comenzó a cuestionar la integridad del presidente y su compromiso con las promesas de campaña. Se sintió una gran decepción al darse cuenta de que tal vez todo había sido un sueño y que el cambio real que se había prometido nunca llegaría. Fue un golpe duro para nosotros, el pueblo, que habíamos confiado en él, y en sus promesas de limpiar la política y acabar con la corrupción. Nos sentimos traicionados y decepcionados. ¿Cómo podíamos confiar en un presidente que parecía estar haciendo lo contrario de lo que prometió? La prensa comenzó a criticar la conformación del gabinete y a denunciar la presencia de políticos corruptos en los puestos clave del gobierno. Pero lo que más nos sorprendió a todos fue la reacción del presidente, que se enojó muchísimo con los medios y los periodistas que lo cuestionaron. En lugar de reconocer los errores y tratar de corregirlos, el presidente defendía a capa y espada a su equipo y se negaba a escuchar las críticas. Fue en ese momento cuando muchos de nosotros, como pueblo, comenzamos a comprender que la libertad de expresión estaba en peligro. El presidente no quería escuchar opiniones diferentes y se mostró intolerante ante las críticas. Había prometido respetar la pluralidad y la diversidad de ideas, pero parecía que eso había quedado solo en palabras. Los medios de comunicación comenzaron a temer por su seguridad y su libertad de expresión. Algunos periodistas fueron amenazados y otros despedidos por criticar al gobierno. Todo esto fue una muestra más de que el presidente no estaba cumpliendo sus promesas y que las cosas no iban por el camino que esperábamos. Nos sentimos desencantados y traicionados por el presidente que habíamos elegido con tanta ilusión y esperanza. Nos dimos cuenta de que las cosas no eran como parecían y que el cambio que esperábamos no llegaría tan fácilmente. Como ciudadano, sentí mucha desilusión al ver que el presidente en turno estaba más interesado en cancelar cualquier obra que hubiera sido iniciada por el gobierno anterior, sin importar si era importante o no para el desarrollo del país. En particular, me impactó la cancelación del aeropuerto de primer nivel que estaba en construcción y que era clave para la conectividad de nuestra nación con el mundo. Lo que me pareció más sorprendente fue que el presidente nunca presentó pruebas claras y contundentes de la supuesta corrupción en la construcción del aeropuerto. Simplemente lo acusó de ser un proyecto neoliberal y corrupto. Esto me hizo cuestionar la verdadera motivación detrás de la cancelación de proyectos importantes y me preocupé por el futuro de la infraestructura y el desarrollo del país. Además, durante este tiempo también noté que cualquier crítica o cuestionamiento al presidente o su gobierno fue rápidamente desacreditado o silenciado.
lo que me hizo sentir que la libertad de expresión y la democracia estaban en riesgo en nuestro país. Una mañana, mientras salía rumbo al trabajo, en los noticieros daban una noticia importante: el presidente se había mudado a Palacio Nacional. Al principio, muchos no le dimos importancia. Pensamos que era una medida temporal mientras se hacían algunas reparaciones en su residencia oficial. Pero, semanas después, nos dimos cuenta de que esto no era así. La noticia llegó como un balde de agua fría para muchos de nosotros, que habíamos votado por el presidente precisamente porque se presentaba como un hombre austero y cercano al pueblo. Sin embargo, la mudanza a Palacio Nacional pareció contradecir todo eso. El presidente no tardó en rodearse de un séquito de miembros del ejército que le hacían guardia en todo momento. Se le vio más como un rey que como un presidente, viviendo en un palacio ostentoso rodeado de lujos exagerados mientras la gente sufría en la calle. Todo lo que había prometido sobre ser un presidente austero y cercano al pueblo parecía haber quedado en el olvido. Me sentí decepcionado y enojado por la manera en que había traicionado nuestras esperanzas y expectativas. Pero lo que realmente nos molestó fue la actitud arrogante del presidente ante las críticas. En lugar de explicar por qué había tomado la decisión de mudarse a Palacio Nacional, o de ofrecer alguna justificación, simplemente se limitó a decir: no somos iguales, haciendo alusión a los anteriores presidentes. Esa respuesta nos dejó perplejos y decepcionados. ¿Cómo podía un presidente que se había presentado como el defensor de los pobres y marginados ser tan arrogante y ostentoso? Muchos de nosotros empezamos a cuestionar su honestidad y su compromiso con las causas que había prometido defender. Desde entonces, la imagen del presidente se fue deteriorando cada vez más en nuestra mente. Ya no lo vimos como el líder honesto y cercano al pueblo que había prometido ser durante su campaña. En su lugar, empezamos a verlo como un político más, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en el poder y satisfacer sus propios intereses. Recuerdo que cuando el presidente ganó las elecciones, nos llenó de esperanza. Él prometía un cambio verdadero, una transformación que llevaría al país hacia un futuro mejor. Pero a medida que pasaron los meses, nuestra esperanza se fue desvaneciendo poco a poco. Lo peor de todo fue cuando nos dimos cuenta de que el presidente había roto su promesa de eliminar el Estado Mayor presidencial, porque, según el presidente, costaba una fortuna mantenerlo, pero lo que realmente hizo fue solo desaparecer el nombre, porque el personal siguió a su servicio. Él había prometido que el pueblo sería quien lo cuidaría, pero ahora se movía en camionetas blindadas y rodeado de escoltas. Y lo que es peor, nunca lo volvimos a ver en un vehículo austero. Cada día que pasaba, parecía que el presidente estaba cada vez más alejado del pueblo. Nosotros, que habíamos confiado en él y en su promesa de un cambio real, ahora nos sentíamos traicionados y engañados. ¿Cómo podíamos creer en alguien que no cumplió con sus promesas y que parecía estar más preocupado por su propia comodidad y seguridad que por las necesidades de su pueblo? La desilusión que sentimos fue muy profunda, y nos llevó a cuestionar nuestra propia participación en la política. ¿Para qué votar si al final todo sigue igual? ¿Cómo podíamos confiar en alguien que parecía haber olvidado completamente las promesas que había hecho en su campaña? La decepción que sentimos como pueblo fue enorme, y se hizo cada vez más evidente a medida que pasaron los meses. Pero a pesar de todo, seguimos esperando que las cosas cambien y que el presidente cumplirá las promesas que hizo. Recuerdo muy bien el día en que el presidente organizó la llamada consulta popular para preguntarle al pueblo si quería que siguiera en la presidencia. Parecía una gran oportunidad para expresar nuestra opinión y tomar decisiones importantes para el país. Pero pronto descubrimos que todo era una farsa. La votación fue organizada de manera engañosa y manipulada para favorecer al presidente y su partido. La votación parecía poco transparente y honesta. La verdadera intención era medir su poder de convocatoria y demostrarles a sus adversarios su nivel de popularidad. Sin embargo, la participación fue demasiado baja, lo cual dejó muy molesto al presidente. Además, se gastó una millonada en publicidad para promocionar la votación, en lugar de invertir ese dinero en cosas más importantes,
como la salud de los niños con cáncer que, en ese momento, estaban afectados por la falta de medicamentos y tratamientos adecuados. La verdad es que me sentí completamente decepcionado y traicionado por el presidente. Nos había prometido transparencia y honestidad en su gobierno, pero esto parecía todo lo contrario. Ahora me pregunto qué otras cosas ha hecho el presidente que no conocemos, qué otras mentiras nos ha dicho. Realmente me duele ver cómo se ha perdido la confianza en el gobierno y en la democracia en general. Recuerdo cuando el presidente organizó una consulta popular para preguntar al pueblo si estaba de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes por supuestos actos de corrupción. Una vez más, se gastó una cantidad exorbitante de dinero en esta consulta en vez de invertirlo en temas de salud y educación. La verdadera intención del presidente era señalar a los corruptos del pasado, en vez de ver sus propios errores y corregir el rumbo del país. Lo que más me molestó fue que, a pesar de las críticas y protestas, el presidente siguió adelante con la consulta. Incluso se llegó a rumorar que se manipuló el resultado para favorecer la postura del presidente. Me pregunto por qué no enfocarse en resolver los problemas reales del país en vez de gastar millones de pesos en un acto simbólico y populista. La verdad es que ya me había dado cuenta de que el presidente solo buscaba generar división y confrontación en vez de unir al país en torno a soluciones reales. Recuerdo muy bien el momento en que la prensa empezó a cuestionar al presidente sobre sus promesas de campaña, especialmente en cuanto a bajar los precios de los combustibles. Había varios videos en los que se le escuchaba decir que eso era posible, que se iba a hacer y que, una vez que fuera presidente, los mexicanos podrían respirar tranquilos porque sus bolsillos no se verían afectados por los altos precios de la gasolina. Sin embargo, cuando la prensa lo confrontó con estos videos y le preguntó sobre su promesa, el presidente respondió con total descaro que él nunca hizo el compromiso de bajar los precios de los combustibles. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo alguien tenía la capacidad de mentir de esa manera, aún sabiendo que había videos que evidenciaban sus mentiras? Fue en ese momento cuando comencé a perder toda la fe que tenía en este presidente. No solo se había negado a cumplir sus promesas de campaña, sino que además mentía descaradamente para justificar su inacción. Me di cuenta de que este hombre no estaba interesado en el bienestar del pueblo, sino que solo buscaba mantenerse en el poder a cualquier costo. Y lo peor de todo es que seguía contando con el apoyo de muchos mexicanos que aún creían en sus promesas. Era evidente que este presidente estaba dispuesto a hacer lo que fuera para mantener a su base de seguidores contentos, incluso si eso significaba mentir en su cara. Una noche estaba viendo un discurso del presidente en la televisión, y para mi sorpresa, dijo que su programa de ayuda a los pobres solo era una estrategia política para mantener el apoyo de los votantes. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía alguien ser tan cínico y deshonesto? Me sentí indignado y decepcionado al escuchar esas palabras, porque muchos de los que habíamos votado por él, lo habíamos hecho precisamente por su promesa de luchar contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Pensé en todas las personas que luchaban diariamente para sobrevivir en condiciones difíciles, trabajando largas horas por salarios bajos y sin acceso a servicios básicos de salud y educación. ¿Cómo podía el presidente decir que su ayuda era solo una estrategia política, cuando había tanta gente en necesidad real? Fue en ese momento cuando comencé a dudar de la capacidad del presidente para liderar nuestro país. ¿Cómo podía alguien ser tan deshonesto y manipulador y todavía ser el líder de una nación? Me di cuenta de que necesitábamos líderes honestos y comprometidos que trabajaran por el bienestar de la gente, no por sus propios intereses políticos. Durante los siguientes meses de la administración del presidente, la prensa comenzó a ser cada vez más dura en sus críticas, y con razón. Se comenzaron a revelar videos comprometedores de sus colaboradores cercanos recibiendo grandes cantidades de dinero que no tenía justificación alguna y que era claramente ilegal. Pero lo más sorprendente era la respuesta del presidente, que siempre se limitaba a decir son aportaciones. Muy lejos habían quedado aquellas palabras que el presidente repetía todo el tiempo: no mentir, no robar, no traicionar.
No podía entender cómo alguien podía ser tan cínico y deshonesto, y cómo podía tener la cara dura de justificar lo injustificable. Era evidente que el presidente no estaba dispuesto a tomar medidas en contra de la corrupción que tanto había prometido combatir en su campaña, y que, en lugar de eso, simplemente se limitaba a minimizar los hechos y justificarlos con excusas absurdas. Me sentí muy frustrado y decepcionado al ver cómo la corrupción seguía siendo un problema grave en el país, y cómo el presidente parecía estar más preocupado por proteger a sus aliados que por hacer justicia y erradicar la corrupción. Desde mi perspectiva, resulta alarmante la manera en que el presidente ha comenzado a atacar a la prensa. Cada vez que los medios sacan a la luz cosas que no le convienen, el presidente los acusa de estar en contra del pueblo y los llama fifís y conservadores en sus conferencias matutinas. Es aún más preocupante que el presidente haya señalado a periodistas en particular, acusándolos de mentir y difamar su imagen. Este clima de tensión y miedo ha llevado a los medios de comunicación a autocensurarse y evitar tocar temas que puedan enojar al presidente. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y es inaceptable que esté en riesgo. Si esto continúa, temo que pueda ser solo el inicio de un proceso de censura y control de la información, lo cual es extremadamente peligroso para cualquier sociedad. Cada vez me preocupa más la postura del presidente, quien se ha encargado de dividir a la sociedad con su discurso polarizante y lleno de odio hacia los ricos, a quienes llama aspiracionistas. Parece que no comprende que los empresarios son la base del desarrollo del país, ya que son los que generan los empleos y la riqueza del país. Me preocupa que el presidente no entienda que el gobierno no genera riqueza, solo la administra, y en su caso, lo hace mal. En lugar de fomentar un ambiente de trabajo conjunto entre el sector empresarial y el gobierno, el presidente los ataca constantemente, creando un clima de incertidumbre que afecta la economía del país. Los empresarios tienen miedo de invertir y crear empleos debido a la falta de certeza y estabilidad en las políticas económicas del gobierno. Es triste ver cómo se está despreciando a la única fuente de riqueza y prosperidad del país. El presidente debería entender que los empresarios son vitales para el crecimiento y el bienestar de la sociedad, en su conjunto, y no simplemente unos aspiracionistas a quienes hay que atacar y desprestigiar. Me resulta muy decepcionante ver cómo el presidente habla constantemente de austeridad y humildad, mientras que, en realidad, su familia vive con lujos y extravagancias. En una de sus conferencias, mostró un billete de 200 pesos como si fuera lo único que tuviera en su cartera, pero la realidad es muy distinta. La prensa ha mostrado un video donde se ve a uno de sus hijos viviendo en un país vecino, rodeado de lujos y comodidades. Es frustrante ver cómo el presidente intenta vender una imagen de humildad y austeridad, mientras que la realidad es otra. Además, es preocupante que, en vez de operar en temas importantes como la economía y la seguridad, el presidente se preocupe más por mostrar una imagen falsa de él mismo y de su familia. Es importante que los líderes del país sean honestos y transparentes, y que se enfoquen en los temas que realmente importan para el desarrollo del país. La hipocresía y la falta de transparencia solo generan desconfianza en la sociedad y nos alejan cada vez más de alcanzar un México mejor. Me resulta extremadamente decepcionante la manera en que el presidente habla de los países donde, según él, hay democracia y libertad. Es curioso cómo siempre nombra a países con mecanismos autoritarios y dictatoriales, como si en realidad no tuviera idea de lo que está hablando. Lo peor es que, mientras el presidente habla de lo hermoso que son estos países, la realidad es completamente diferente. En lugar de ser un ejemplo de democracia y libertad, estos países están sumidos en la opresión y la falta de libertad. No puedo entender cómo alguien puede hablar de manera tan cínica y sin sentido. Además, es muy contradictorio que el presidente mande a su hijo a estudiar a un país desarrollado, mientras él promueve la idea de que los países en los que supuestamente hay democracia son los mejores. Nada contrasta con lo que dice el presidente y la realidad. Es frustrante ver cómo la falta de coherencia y la hipocresía son una constante en este gobierno.
En lugar de hablar con honestidad y transparencia, se dedican a manipular y engañar a la sociedad con falsas promesas y mentiras. Espero que algún día podamos tener un gobierno que realmente se preocupe por el bienestar del país y de su gente, y no solo por su propia agenda política. Durante la campaña, el presidente prometió que sería el mandatario más austero en la historia del país. Una de las promesas que más resaltó fue la venta del avión presidencial, al que él llamó el Palacio Flotante. Aseguraba que nunca viajaría en ese avión y que, una vez que llegara a la presidencia, lo vendería para invertir ese dinero en programas sociales. Sin embargo, la realidad es muy distinta. A pesar de que el avión presidencial sigue sin venderse, el presidente ya está viviendo como un rey en un palacio. Es decepcionante ver que muchas de las promesas del presidente solo fueron populismo y no verdadera austeridad. La venta del avión presidencial fue solo una estrategia para ganar popularidad y no una verdadera medida de ahorro. Durante los primeros años de la administración del presidente, se organizó una rifa del avión presidencial. Según se dijo, el objetivo era obtener fondos para financiar la compra de equipos médicos para el sistema de salud pública. Sin embargo, la realidad es que la rifa fue más un acto de populismo que de ayuda real para el país. El problema no fue solo la falta de transparencia sobre el destino de los fondos recaudados, sino también el hecho de que nunca se supo con certeza quiénes fueron los ganadores de los premios. A pesar de que se prometió un acto oficial para entregar los premios, esto nunca sucedió. La rifa fue presentada como un gran éxito, pero en realidad fue una maniobra más de corrupción y falta de transparencia en la gestión pública. El presidente se ha caracterizado por presentarse como un líder austero y cercano al pueblo, pero en la práctica, sus acciones han demostrado lo contrario. Lo más probable es que el avión se venderá, y muy probablemente, se venda por debajo del precio real, pero eso no es lo realmente importante. El verdadero propósito es hacer parecer que se cumplió su promesa de campaña. Lo que el presidente no alcanza a comprender es que ser populista y viajar en vuelos comerciales no hará que el pueblo viva mejor, asumiendo la idea de que el presidente es sencillo. Por el contrario, la seguridad del presidente debería ser prioridad, y viajar en vuelos comerciales no solo lo pone en riesgo a él, también pone en riesgo a los pasajeros. El presidente debería entender que el avión no representa lo que él llama lujo, representa la posibilidad de reaccionar a cualquier emergencia por parte del presidente. Representa estar atento a lo que sucede en el país y actuar de manera pronta y segura. A pesar de las mentiras evidentes del presidente, hay un amplio sector de la sociedad que sigue creyendo en él, especialmente los de escasos recursos, quienes son víctimas de un sistema injusto que los ha marginado por décadas. El presidente es astuto y sabe cómo hablarles a estos sectores de la población, prometiendo cambios radicales que nunca llegan. Pero para ellos, la sola idea de que alguien está tratando de hacer algo por ellos es suficiente para seguir apoyándolo. Además, el presidente ha logrado sembrar en ellos una especie de fanatismo que los hace creer ciegamente en sus palabras, sin importar cuán absurdas sean. Es triste ver cómo la ignorancia y la necesidad los llevan a seguir apoyando a alguien que los está engañando descaradamente. Pero no puedo culparlos, es el resultado de años de abandono y olvido por parte de los gobiernos anteriores. Espero que algún día puedan abrir los ojos y ver la verdad, pero mientras tanto, seguirán siendo víctimas de la manipulación del presidente. El presidente ha logrado mantener a la gente en la pobreza, pero con esperanzas de un cambio. Él ha hecho creer a la población que la solución a sus problemas es su gobierno, que representa la esperanza de México, y que los ricos son la causa de todas sus desgracias. El presidente ha creado un discurso que divide a la sociedad en dos bandos, los pobres, a quienes él defiende, y los ricos, a quienes él acusa de ser malvados y egoístas. Pero en realidad, el presidente no ha implementado políticas efectivas para reducir la pobreza, más bien ha creado una dependencia de los programas sociales del gobierno. En lugar de crear oportunidades de empleo y fomentar la inversión privada, el presidente ha adoptado un discurso de confrontación y rechazo hacia los empresarios. Sin embargo,
A pesar de las evidentes mentiras y contradicciones del presidente, una gran parte de la población sigue creyendo en él y en su discurso. La mayoría de estos seguidores son personas de escasos recursos que ven en el presidente una esperanza de cambio y una solución a sus problemas. Pero la verdad es que el presidente ha logrado mantenerlos en la pobreza y la dependencia, mientras él y sus allegados en el gobierno disfrutan de lujos y privilegios a costa del erario público. Observo que últimamente el presidente ha adoptado discursos y comportamientos que me recuerdan a otros presidentes que han representado la represión y un régimen autoritario. Desde sus actitudes hacia la prensa, hasta sus cambios en las leyes y en la Constitución, me preocupan profundamente. Parece que el presidente está más interesado en consolidar su propio poder que en el bienestar del país y de su gente. Su retórica contra los críticos y la oposición me recuerda a los líderes autoritarios del pasado que reprimieron a quienes se atrevieron a desafiarlos. Además, su desprecio por las instituciones democráticas y su abuso del poder ejecutivo me hacen temer que está construyendo un gobierno autocrático. A pesar de las críticas, el presidente se niega a escuchar a quienes lo cuestionan, y en su lugar, parece estar construyendo un culto a su personalidad. Es alarmante ver cómo está tomando decisiones sin tener en cuenta las leyes y la constitución del país. Parece que quiere gobernar como si fuera un monarca absoluto y no como un líder democrático. Todo esto me preocupa profundamente y me hace cuestionar si este es el futuro que quiero para mi país. Me preocupa mucho la manera en que el presidente desprecia la Constitución y las leyes del país. En vez de asumir una actitud responsable y respetuosa, cuando quiere hacer reformas a la Constitución, responde con frases como "no me vengan con que la ley es la ley". Es evidente que esto es ilegal y va en contra del juramento que hizo cuando tomó posesión como presidente, donde juró respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución del país. Es decepcionante ver cómo el presidente utiliza su poder para tratar de imponer su voluntad por encima de las leyes y la democracia. Me preocupa mucho la actitud del presidente en relación a las instituciones democráticas del país. Desde que tomó posesión del cargo, ha estado constantemente atacando a las instituciones con el pretexto de que cuestan demasiado dinero mantenerlas. Sin embargo, creo que hay algo más aterrador detrás de sus acciones. El presidente parece querer destruir las instituciones que conforman nuestra democracia, y esto me hace temer que su objetivo final sea apoderarse de todo el aparato político y perpetuarse en el poder. Es alarmante ver cómo se comporta y cómo trata de imponer sus caprichos por encima de las leyes de la Constitución. Lo más preocupante es que el presidente sabe que estas acciones son ilegales y van en contra de la Constitución, que juró respetar y hacer respetar. Sin embargo, parece que sus propios intereses están por encima de la legalidad y el bienestar del país. Es triste ver cómo el presidente, quien en su momento defendió con valentía las instituciones democráticas cuando era candidato de la oposición, ahora las ataca y las debilita. En respuesta a los ataques del presidente contra las instituciones democráticas, miles de mexicanos salieron a las calles en varias ciudades del país en defensa de la democracia y para denunciar la falta de resultados del gobierno en temas como la seguridad y la economía. Esta marcha fue una de las más grandes en la historia del país y se caracterizó por ser pacífica y ciudadana. Sin embargo, el presidente minimizó la importancia de la marcha, asegurando que solo era un grupo reducido de conservadores y fifís que no representaban al pueblo. Me indignó la manera en que el presidente despreció la marcha que el pueblo organizó para defender la democracia. En lugar de tomar en cuenta las voces de los ciudadanos, el presidente minimizó la marcha y la descalificó diciendo que era una estrategia de la oposición para desestabilizar al gobierno. Pero lo peor de todo es que, tan solo 15 días después, organizó su propia marcha con el pretexto del natalicio de un personaje político de la historia de México. Es evidente que la marcha del presidente costó muchos millones de pesos que pudieron haber sido destinados a la compra de medicamentos o a otras necesidades prioritarias del país. Pero para él, lo importante era mostrar su poder y demostrar que tenía más seguidores que la oposición.
Es una muestra más de cómo el presidente antepone sus intereses personales y políticos sobre las necesidades reales del pueblo. Siento que el presidente tiene una obsesión por hacer obras faraónicas multimillonarias, como si eso fuera la medida de su éxito como mandatario. A menudo ignora el impacto ambiental y social que estas obras pueden tener, y la forma en que pueden afectar a las comunidades locales. Además, muchas veces estas obras son financiadas con deuda, lo que pone en riesgo la estabilidad económica del país a largo plazo. Lo que me preocupa aún más es la forma en que el presidente impone estos proyectos sin considerar las opiniones de los expertos o de la sociedad civil. Parece que, para él, sus caprichos son más importantes que la voluntad y el bienestar de la población. Y lo peor de todo es que si algo sale mal, él no asume la responsabilidad y busca a alguien más a quien culpar. Entiendo que como presidente tiene la responsabilidad de desarrollar el país, pero creo que hay formas más responsables y sostenibles de hacer que no comprometan el futuro de las próximas generaciones. Es necesario que se escuchen todas las voces y se tomen decisiones informadas y bien fundamentadas en lugar de imponer proyectos costosos y riesgosos solo por el deseo de dejar una marca en la historia. Sigo preocupado por la manera en que el presidente impone sus caprichos y construye obras faraónicas, multimillonarias sin importar las consecuencias a largo plazo. Muchas de estas obras son proyectos que ni siquiera se podrán concluir en su administración y otras quedarán obsoletas en un futuro muy cercano. Por ejemplo, está construyendo una refinería de petróleo a pesar de que el mundo está exigiendo energías limpias y renovables. Esta refinería costará miles de millones de pesos y puede ser obsoleta en unos pocos años. Pero el presidente sigue adelante con ella solo para satisfacer su ego y demostrar que él es el mejor presidente de la historia. Además, está construyendo un tren que recorrerá todo el país, pero muchos expertos dicen que esta obra no es viable y será demasiado costosa para mantenerla en funcionamiento. Es un proyecto necesario que solo servirá para que el presidente pueda presumir de su legado. Estoy preocupado por la falta de responsabilidad y la falta de consideración hacia el futuro de nuestro país. Es importante invertir en proyectos que beneficien a largo plazo a la sociedad y al medio ambiente, en lugar de en proyectos que solo satisfagan los caprichos de un líder autoritario. La construcción del nuevo aeropuerto siempre fue un tema polémico en la administración del presidente. En su afán por cumplir una promesa de campaña, decidió cancelar la construcción del aeropuerto que ya estaba en marcha, y en su lugar, construir uno nuevo en un lugar apartado de la ciudad. Pero la realidad es que este nuevo aeropuerto no ha cubierto las expectativas ni nacionales ni extranjeras. La cancelación del aeropuerto que ya se estaba construyendo, que ya tenía un gran avance, tuvo un impacto económico negativo en el país. Se perdieron miles de millones de pesos en indemnizaciones y cancelaciones de contratos, además de que se perdió la confianza de los inversionistas extranjeros. El nuevo aeropuerto ha sido criticado por su ubicación, ya que no está cerca de la Ciudad de México y no tiene la infraestructura necesaria para ser competitivo en el mercado aéreo. Muchos expertos en aviación han cuestionado su viabilidad, argumentando que no podrán manejar la cantidad de pasajeros que necesitará la ciudad. El hecho es que el nuevo aeropuerto no aliviará la saturación del actual aeropuerto, lo que afecta la economía del país. El turismo y los negocios internacionales dependen de una infraestructura de transporte adecuada, y la cancelación del aeropuerto que se estaba construyendo ha dejado a México en una situación comprometida en términos de competitividad internacional. La cancelación del aeropuerto fue una decisión apresurada que ha tenido graves consecuencias económicas para el país. La construcción del nuevo aeropuerto no será capaz de cubrir la demanda necesaria y no es la solución adecuada para la saturación del aeropuerto actual. México necesita una infraestructura adecuada para ser competitivo en el mercado global, y la cancelación del aeropuerto ha sido un gran paso hacia atrás en este aspecto. He visto con mis propios ojos cómo en la actual administración gubernamental no solo se ha incumplido la promesa de acabar con la corrupción, sino que ha aumentado más que nunca. Desde que este gobierno llegó al poder,
Ha habido varios escándalos de corrupción, y no ha habido consecuencias reales para los responsables. Es como si la corrupción fuera normal y aceptable en el gobierno. En el pasado, el presidente criticaba los gastos excesivos de los colaboradores cercanos al presidente, y lo hacía con justa razón, pero ahora no solo los justifica, sino que los protege y hace alusión a que sus adversarios también lo hacen. Para el presidente, que sus cercanos hagan viajes en vuelos privados y usando recursos públicos no está mal. Después de todo, los demás también lo hacen, según él. En el pasado, los robos millonarios eran un acto de corrupción que el presidente señalaba con firmeza, y la razón le asistía. En el presente, esos robos millonarios que superan por mucho los del pasado, ya no son nota importante para el presidente, quien siempre defiende a sus cercanos diciendo que los engañaron. Me quedo pensando en ese razonamiento del presidente y me pregunto, ¿lo engañaron? ¿Se dejó engañar o es cómplice? En el pasado, el presidente señalaba que el jefe del Ejecutivo en turno lo sabía todo. En el presente resulta que el presidente no siempre se entera de todo. En el pasado, el presidente afirmaba que todos los actos de corrupción llevaban el visto bueno del Ejecutivo. En el presente, el presidente dice que los actos de corrupción son ajenos a él. Por ejemplo, ha habido casos de nepotismo, donde los familiares y amigos del presidente han recibido puestos de poder y contratos gubernamentales sin tener la capacidad o el mérito para ello. También ha habido casos de sobornos y malversación de fondos en programas sociales, donde los recursos destinados para ayudar a los más necesitados han sido desviados para beneficiar a los amigos del gobierno. Lo más frustrante es que, a pesar de las evidencias, el gobierno no ha tomado medidas efectivas para erradicar la corrupción. Por el contrario, han tomado acciones que parecen proteger a los responsables. Es como si la corrupción fuera parte del sistema, y no hubiera forma de cambiarlo. El resultado de todo esto es que la confianza en el gobierno ha disminuido en una gran parte de la sociedad, y muchas personas sienten que el país está siendo gobernado por una élite corrupta que solo busca su propio beneficio. Esto ha tenido un impacto negativo en la economía, ya que las empresas y los inversores extranjeros se sienten desconfiados y no quieren hacer negocios en un país donde la corrupción es rampante. El presidente ha mencionado en varias ocasiones que busca que sus colaboradores tengan un alto grado de lealtad hacia su gobierno y proyecto político, incluso más que la capacidad o experiencia que puedan tener en su área de trabajo. Es preocupante escuchar esto, ya que implica que la lealtad hacia el presidente se prioriza por encima de la profesionalidad y el mérito. Esto puede llevar a cabo una falta de eficiencia y calidad en la gestión pública, ya que se privilegia la fidelidad política por encima de la experiencia y el conocimiento técnico. Además, esto puede generar una cultura de impunidad y corrupción, ya que se podría permitir a los colaboradores cercanos actuar sin rendir cuentas, o sin ser evaluados de manera rigurosa por su desempeño. Es importante que los funcionarios públicos sean seleccionados por sus capacidades, conocimientos y experiencia, y que se les evalúe de manera constante y rigurosa en su desempeño. La lealtad es importante, pero no debe ser el único criterio para designar a alguien en un puesto de responsabilidad en el gobierno. Estoy en una manifestación de madres de familia que se encuentran en una situación muy difícil y buscan el apoyo del presidente. Las mujeres, con lágrimas en los ojos, gritan y levantan pancartas para llamar la atención del presidente. Él llega en su camioneta rodeada de su equipo de seguridad y no se detiene. Las madres le piden que se baje, que las escuche, que les dé una respuesta, pero él solo hace señas con sus brazos, como si les estuviera mandando un saludo y un abrazo afectivo, y sigue su camino. Me siento decepcionado y triste al ver que el presidente se aleja de la gente, que no muestra interés en sus problemas ni en sus necesidades. Es triste ver que las madres de familia se quedan con las manos vacías, sin una respuesta ni una solución a sus problemas. Es preocupante que el presidente se aleje cada vez más de la gente y se enfoque en sus propios intereses y en mantener su poder a cualquier costo.
Cada vez son más las manifestaciones que se llevan a cabo en el país en demanda de justicia por las personas desaparecidas. Pero parece que al presidente no le importa demasiado. Es como si solo buscara capital político y no se preocupara por las personas que están siendo afectadas y exigiendo respuestas. Es desesperante ver que las madres y familiares de los desaparecidos tienen que tomar las calles para exigir una respuesta, mientras el presidente parece estar ajeno a su dolor. La falta de empatía y de interés por resolver este problema es alarmante y causa una gran preocupación en la sociedad. Siento mucha indignación al ver el video en el que el presidente saluda a la mamá de un importante capo de la droga. Es desalentador que a esta señora se le brinde la atención que muchas madres en el país están pidiendo y no se les está otorgando. El presidente debería estar enfocado en escuchar y apoyar a todas las madres que han perdido a sus hijos por la violencia por el narcotráfico. La indiferencia del presidente hacia esta situación es preocupante y muestra una falta de empatía hacia las víctimas y sus familias. Desde mi perspectiva, es preocupante ver que la promesa de campaña de sacar al ejército de las calles no se ha cumplido. De hecho, la presencia del ejército y la militarización del país se ha intensificado. Es decepcionante ver que esta promesa se ha convertido en una más de las muchas que no se han cumplido. Lo peor es que, a pesar de esta militarización, el narcotráfico sigue creciendo en el país, lo que indica que la estrategia de seguridad no está funcionando. Es lamentable ver cómo los ciudadanos comunes y corrientes se ven afectados por la violencia y la inseguridad, mientras que los grupos delictivos parecen estar cada vez más organizados y poderosos. Es importante recordar que la seguridad de un país no solo depende de la presencia del ejército en las calles, sino también de una estrategia integral que aborde las causas estructurales de la violencia y la inseguridad. Espero que el gobierno pueda encontrar una solución a largo plazo que beneficie a todos los ciudadanos y que logre reducir la presencia del narcotráfico en el país. Estoy presente en la rueda de prensa en la que un valiente periodista cuestiona al presidente sobre la eficacia de su estrategia de seguridad. Es evidente que la violencia y el narcotráfico siguen en aumento, pero el presidente se niega a reconocer la realidad. Como siempre, responde con su típica frase de que él tiene otros datos y que su estrategia está funcionando. Es frustrante ver cómo el presidente evade las preguntas incómodas y se aferra a sus ideas, sin importar la evidencia que hay en contra. Es un desprecio a la verdad y a la seguridad de todos los ciudadanos que están siendo afectados por la violencia en el país. Es lamentable que, una vez más, el presidente se haya limitado a descalificar las críticas, en vez de aceptar la realidad y trabajar para buscar soluciones efectivas. Además, el presidente siempre encuentra una manera de culpar a los gobiernos neoliberales del pasado por los problemas actuales del país, pero nunca se hace responsable de sus propios errores y decisiones. Para él, todos son culpables menos él mismo. Es como si quisiera borrar la historia y negar que su gobierno también tiene responsabilidad en la situación actual del país. En lugar de aceptar sus errores y trabajar para corregirlos, el presidente prefiere seguir con su discurso de culpar a los demás y evadir su responsabilidad como líder del país. Estoy presente en una manifestación de padres de familia que exigen que se cumpla la promesa de campaña del presidente, de que no faltarían medicamentos en los hospitales. La realidad es que las medicinas escasean y muchas veces se ven obligados a comprarlas en farmacias privadas, lo cual es imposible para muchos debido a los altos precios. Es decepcionante ver cómo el presidente no atiende el problema y en lugar de buscar soluciones, culpa a los padres de familia y los acusa de ser golpistas que solo buscan perjudicar a su gobierno. Es injusto e indignante que se les trate así, después de que están luchando por la salud de sus hijos y familiares. Además, en lugar de reconocer que el problema es real, el presidente prefiere culpar a los gobiernos anteriores y a los medios de comunicación por crear una campaña de desprestigio en su contra. Es triste ver cómo en lugar de tomar responsabilidad y buscar soluciones, el presidente opta por la descalificación y la confrontación. Han pasado 4 años,
el presidente ha estado prometiendo que México tendrá un sistema de salud de primer mundo. Sin embargo, después de todo este tiempo, parece que esa promesa sigue sin cumplirse. A pesar de que la gente sigue muriendo por la falta de medicamentos y atención médica de calidad, el presidente parece no estar haciendo lo suficiente para solucionar el problema. En lugar de trabajar para mejorar la situación de la salud en el país, el presidente parece estar más interesado en culpar a otros por el problema. En vez de reconocer la falta de medicamentos y atención médica, el presidente sigue viendo hacia el pasado en busca de culpables. En vez de situarse en el presente y mostrar un poco de humildad y reconocer el problema, y actuar en consecuencia. La realidad es que el sistema de salud en México sigue siendo uno de los más ineficientes y problemáticos en el mundo. La falta de medicamentos y equipo médico sigue siendo una preocupación constante para las personas que dependen del sistema de salud pública en el país. Como ciudadano de este país, vivo en carne propia los efectos de una pandemia que ha afectado a todo el mundo. Desde el principio, el presidente de manera irresponsable incitaba a la gente a salir y a abrazarse diciendo que no pasaba nada, que todo estaba bajo control. Era un discurso que se repetía una y otra vez, sin importar cuántos casos de contagio y fallecidos había. Recuerdo cuando el presidente dijo que la pandemia le había venido como anillo al dedo, como si esto fuera un beneficio para su gobierno. Esto me pareció un comentario insensible e inapropiado, especialmente porque muchas personas estaban sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, incluida la pérdida de sus seres queridos. Además, la falta de preparación y la mala gestión del gobierno frente a la pandemia han tenido un impacto devastador en la salud de la población. No hubo medidas preventivas ni se tomaron acciones para frenar la propagación del virus. El sistema de salud estaba colapsado y los hospitales no tenían los recursos suficientes para atender a todos los pacientes. A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y los profesionales de la salud, el presidente siguió minimizando la gravedad de la situación. Incluso llegó a decir que la pandemia no era tan grave como lo pintaban, y que los medios de comunicación estaban exagerando la situación para dañar a su gobierno. Todo esto ha dejado una marca indeleble en la sociedad mexicana. Muchas familias han perdido seres queridos y otras han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia. El presidente debería haber tomado en serio esta situación desde el principio y haber tomado medidas efectivas para proteger la salud y el bienestar de su pueblo. En cambio, optó por la negación y la minimización, poniendo en riesgo la vida de muchos ciudadanos. En cierta ocasión, el subsecretario de Salud hizo una declaración polémica al afirmar que el presidente no tenía fuerza de contagio, sugiriendo que su fuerza era moral. A pesar de estar expuesto a la pandemia, su presencia en eventos masivos no representaba un riesgo para los asistentes. Esta declaración causó controversia y fue muy criticada por expertos en salud pública y la población en general. En lugar de reconocer los riesgos de las reuniones masivas, el gobierno parecía estar más preocupado por mantener una imagen de normalidad y control. El presidente seguía apareciendo en eventos públicos sin medidas de protección adecuadas, y en varias ocasiones hizo llamados a la población para que saliera a la calle y consumiera en comercios locales. Esta retórica irresponsable y falta de acción adecuada en materia de salud pública tuvo graves consecuencias. En lugar de disminuir, los contagios se dispararon y los hospitales comenzaron a colapsar. La falta de medidas de contención a tiempo, el subestimar la gravedad de la situación y el exceso de confianza del gobierno fueron factores que contribuyeron a una crisis de salud pública que cobró miles de vidas. Es importante que los funcionarios públicos responsables de la salud pública actúen con seriedad y transparencia. Requiere información basada en datos y evidencia científica. La falta de responsabilidad en este sentido solo puede aumentar la crisis y poner en riesgo la vida de la población. Es evidente que la mala gestión de la pandemia ha causado graves daños en el país, y aunque alguien debería ser responsable por ello, la realidad es que nunca hubo sanciones para los culpables. Es una clara muestra de la falta de compromiso y responsabilidad por parte del gobierno. En este caso, la falta de rigor en la información que dio el subsecretario de Salud
quien minimizó la fuerza de contagio del presidente, solo causó más confusión y caos en la población. Pero más allá de eso, es un ejemplo de cómo la falta de responsabilidad y la impunidad pueden ser también consideradas corrupción. En lugar de sancionar a los responsables, el gobierno simplemente evadió su responsabilidad y dejó a la población en una situación de vulnerabilidad. Aún conservo un poco de esperanza en que el presidente cumpla con algunas de las promesas que hizo en campaña, pero me decepciona profundamente cuando veo que siguen ocurriendo masacres, desapariciones forzadas, extorsiones y violencia en todo el país. El discurso oficial sigue siendo el mismo, pero las acciones concretas son pocas, y en muchos casos, nulas. La sensación de frustración es difícil de describir. Por un lado, uno quiere creer que el presidente realmente se preocupa por los problemas del país y por el bienestar de sus ciudadanos. Pero, por otro lado, cada vez que se ve una de esas risas burlonas y socarronas en las conferencias mañaneras, se siente una decepción y un desánimo que es difícil de explicar. Es como si el presidente estuviera viviendo en otro mundo, en una realidad paralela en la que las masacres, los desaparecidos y las extorsiones no existieran. Y lo peor de todo es que parece que no le importa. Parece que no tiene amor por sus prójimos, por las personas que viven en este país y que han sufrido tanto. Es cierto que ha habido avances en algunas áreas, pero la sensación general es de decepción y frustración. Parece que las promesas de campaña nunca se cumplen y que los problemas solo empeoran. Y lo que es peor, parece que el presidente no tiene la capacidad o la voluntad para enfrentarlos de manera efectiva. En momentos como estos, es difícil mantener la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Pero al mismo tiempo, es importante seguir exigiendo que se hagan cambios y mejoras. No podemos permitir que el presidente y su gobierno ignoren los problemas del país y sigan actuando como si nada estuviera pasando. Es necesario seguir luchando por un México mejor, en el que las masacres, los desaparecidos y las extorsiones sean cosas del pasado. Es difícil mantener la esperanza cuando se escuchan noticias de familias enteras que son asesinadas, de jóvenes desaparecidos, de comunidades enteras que viven en el miedo y la incertidumbre. Las promesas de justicia y de acabar con la impunidad parecen cada vez más lejanas y difíciles de cumplir. El presidente sigue culpando a los gobiernos anteriores y a los neoliberales de la situación actual, pero ya lleva más de 3 años en el poder y los problemas persisten. Es hora de que asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para proteger a la ciudadanía y acabar con la violencia que azota al país. Es decepcionante ver cómo se desperdicia el potencial de un gobierno que llegó al poder con tanto entusiasmo y esperanza de cambio. La corrupción, la violencia y la impunidad siguen siendo un lastre para el país, y cada día que pasa parece que la situación empeora. Aún mantengo un poco de esperanza en que el presidente pueda dar un giro y realmente trabajar por el bienestar de la ciudadanía, pero la realidad es que los hechos muestran lo contrario. Antes de que el actual presidente asumiera el cargo, recuerdo que existían diferentes programas y servicios que nos beneficiaban como sociedad. Por ejemplo, había guarderías para los hijos de trabajadores, lo cual ayudaba a muchas familias que necesitaban dejar a sus hijos en un lugar seguro y con personas capacitadas mientras trabajaban. También había apoyo a la ciencia y tecnología, lo cual permitió el desarrollo de investigaciones y proyectos que pudieron tener un impacto positivo en la sociedad. Además, había escuelas de tiempo completo que recibían alimentación y actividades extracurriculares para los estudiantes, lo cual era de gran ayuda para padres de familia que trabajaban y no podían cuidar de sus hijos todo el día. Había un fondo de estabilización que servía para prevenir y afrontar situaciones de crisis económica. También existía un seguro popular que permitía a muchas personas tener acceso a servicios de salud de calidad, y un sistema de vacunación eficiente que garantizaba que la población estuviese protegida contra diversas enfermedades. Sin embargo, ahora muchos de estos programas ya no existen y no se sabe qué ha pasado con el dinero que se destinaba para ellos. El gobierno actual ha desmantelado muchos de estos servicios y ha tomado decisiones que han afectado negativamente a la población.
como la cancelación de fideicomisos que apoyaban diferentes áreas, incluyendo la investigación científica, la cultura y el deporte. Es preocupante ver cómo el gobierno no quiere saber nada de los programas que antes funcionaban. En su lugar, los sustituye por otros que no tienen un análisis detallado y minucioso, y en consecuencia, el riesgo de fallo es altísimo. Ejemplo de ello es la salud, para lo cual se había creado un seguro popular, pero para el gobierno, ni era seguro, ni era popular. En su lugar creó el INSABI que, más temprano que tarde, colapsará y, probablemente, desaparecerá. Todo esto ha generado incertidumbre y preocupación en la sociedad, especialmente porque no hay claridad en cuanto a cómo se está utilizando el dinero público y si se está tomando en cuenta el bienestar de la población en las decisiones que se están tomando. A pesar de que el presidente ha prometido un cambio, muchos ciudadanos nos sentimos decepcionados al ver que se están eliminando servicios y programas que antes eran de gran ayuda para la sociedad. Desde mi perspectiva, como ciudadano que sigue de cerca las políticas del gobierno, puedo decir que se han creado algunos programas sociales en los últimos años. Sin embargo, estos programas parecen estar más enfocados en fines electorales que en ayudar realmente a la población vulnerable. Por ejemplo, el programa de apoyo a adultos mayores, aunque es una iniciativa importante, ha sido criticado por la forma en que se lleva a cabo. Muchas personas mayores tienen dificultades para acceder a los recursos debido a la complejidad del proceso de registro. Además, el monto del apoyo a menudo es insuficiente para cubrir los gastos básicos de los adultos mayores. Lo mismo ocurre con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se supone que ofrece capacitación y empleo a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, muchos de los participantes han informado que la capacitación que recibieron no es de alta calidad, y que las oportunidades de empleo después del programa son muy limitadas. En general, parece que estos programas sociales están más enfocados en aumentar el apoyo del gobierno entre ciertos grupos de votantes que abordar los problemas reales de la población vulnerable. La corrupción y la falta de transparencia también son una preocupación importante en relación con estos programas, ya que a menudo no está claro dónde va a parar el dinero que se asigna para ellos. Es decepcionante ver cómo el gobierno utiliza estos programas como herramientas políticas en lugar de brindar un verdadero apoyo a quienes más lo necesitan. En lugar de crear políticas a largo plazo y soluciones sostenibles para los problemas sociales, se enfoca en campañas electorales y beneficios a corto plazo. Esto no solo es engañoso, sino que también afecta la confianza de la población en el gobierno y en la política en general. Cada vez que escucho en las noticias que el gobierno ha otorgado contratos millonarios a familiares y amigos del presidente sin licitaciones, me siento completamente impotente y frustrado. Es como si la corrupción se hubiera enquistado en el poder y no hubiera manera de sacarla. Y lo peor es que cuando se le cuestiona al presidente sobre estos hechos, su respuesta siempre es la misma: no somos iguales. Pero la realidad es que son peores, porque prometieron acabar con la corrupción y resulta que están haciendo lo mismo o peor que los gobiernos anteriores. Es desalentador ver cómo los recursos públicos que probablemente estaban destinados a mejorar la calidad de vida de la población son utilizados para beneficiar a unos cuantos allegados del presidente. Y lo que es aún más indignante es que parece que no hay consecuencias para aquellos que cometen estos actos de corrupción. Espero que algún día se hagan responsables de sus acciones y que realmente trabajen para el bienestar de la población y no para sus propios intereses. Pero por ahora, parece que seguiremos siendo testigos de estas injusticias sin poder hacer nada al respecto. Cada vez que escucho al presidente hablar, siento una mezcla de tristeza y enojo. Prometió cambiar al país, acabar con la corrupción y la impunidad, pero en lugar de eso, cada día lo veo comportarse como aquellos a los que tanto criticaba en el pasado. Me miente una y otra vez, diciendo que todo está bien, cuando la realidad es que el país está cada vez peor. Me promete un futuro mejor, pero al final del día, todo parece ser solo una ilusión.
Lo peor de todo es que el presidente parece estar convirtiéndose en lo que juró destruir. Ahora, en lugar de luchar contra la corrupción, parece estar beneficiando a sus amigos y familiares con contratos millonarios sin licitaciones. En lugar de ser un líder honesto y justo, parece ser un demagogo que solo busca su propia gloria. Me duele ver cómo el país se está desmoronando, cómo hay más violencia, más pobreza, más desigualdad. Y lo peor de todo es que el presidente no parece estar haciendo nada para cambiar esta situación. En vez de eso, parece estar más interesado en mantener su poder y control sobre la nación. Sé que como ciudadano tengo el poder de hacer algo, de luchar contra la corrupción y la injusticia. Pero a veces siento que estoy luchando solo contra el mundo, contra un sistema que parece estar en mi contra. Aún así, sé que no puedo rendirme, que debo seguir luchando por un México mejor, uno en el que la verdad y la justicia sean los valores que nos rijan. A pesar de todo lo que he vivido y visto en este país, todavía guardo una pequeña llama de esperanza en mi corazón. Quiero creer que México puede ser diferente, que podemos ser un país próspero, justo y en paz. Aunque a veces parezca imposible, no puedo permitir que la desesperanza me consuma. Es cierto que hemos pasado por momentos difíciles, que la corrupción, la violencia y la impunidad nos han arrebatado la tranquilidad y la confianza. Pero no podemos permitir que eso nos derrote. Debemos seguir luchando por un México mejor, por un país en el que valga la pena vivir. Creo que el cambio comienza por cada uno de nosotros, por nuestras acciones cotidianas y nuestra responsabilidad como ciudadanos. Debemos educarnos, participar en la vida política y exigir a nuestros gobernantes que cumplan con su deber. No podemos permitir que la apatía y la resignación nos dominen. También creo que debemos reconocer y valorar las cosas buenas que tenemos en nuestro país, como nuestra cultura, nuestra diversidad y nuestra gente trabajadora y solidaria. Debemos ser optimistas y creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en nuestro potencial. Sé que el camino no será fácil, que habrá obstáculos y retrocesos, pero no podemos rendirnos. Debemos seguir adelante con fuerza y esperanza, porque el futuro de México está en nuestras manos. Y si todos trabajamos juntos, si todos ponemos nuestro granito de arena, estoy seguro de que algún día podremos ver un México distinto, un México mejor, porque México es más grande que cualquier político mentiroso y corrupto. Finalmente, me di cuenta que no habíamos votado por el más honesto, sino por el mejor mentiroso.